Muy buenas noches, agradecido de Dios de que nos permite estar aquí en esta preciosa noche de parte del Ministerio de Gracia y Verdad, compartiendo la verdad de su palabra. Excelente introducción de nuestro querido hermano Shael, quien exponía o hablaba brevemente de algunos de los pensadores o pensamientos que estuvieron hombres de Dios acerca de la deidad de Cristo. Me gustaría que antes de nosotros empezar, pues tomemos algunos ejemplos de la palabra o leamos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Son versículos que quizás nosotros conocemos. Mi nombre es Alexander Medina, ya como expresó nuestro querido Yael, y leemos de la siguiente manera. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El tema a tratar en esta preciosa noche de esta serie de estudios que se estará llevando acerca de Cristología. Bien decía nuestro hermano Yael que Moisés estuvo introduciendo el viernes pasado acerca de los temas que se van a estar tratando acerca de la Cristología. Y es muy importante nosotros entender estos principios acerca de Cristo. Y por esto en este espacio de enseñanza acerca de las doctrinas cardinales que a nosotros nos deben de regir como creyentes, es muy importante nosotros entender la Cristología y dentro de ella la divinidad de Cristo como tal. Por eso nosotros quizás vemos hoy en día que en el mundo ha sido testigo de grandes fenómenos a los que el hombre tiende por naturaleza a adjudicarle algún atributo, a darle alguna deidad. ¿Por qué? Porque eso es normal. El hombre crea, descubre y adora todo lo que su mente finita le resulta, todo lo que su mente finita le resulta algo sobrenatural. Por eso nosotros vemos cómo la historia nos enseña de que antes vemos cómo la historia nos enseña ciertamente de que el hombre siempre ha buscado la forma de exaltar y de ver, aún sea su propio semejante, como una deidad, como un Dios. Nosotros tenemos ejemplo de cómo el hombre, pues de por sí se inclina cuando ve que alguien hace algo que para él es asombroso, se inclina pues de una forma u otra a rendirle cierta pleitesía, a ver a esa persona como con cierta divinidad. Por eso alguien decía ciertamente de que el hombre, Juan Calvino decía ciertamente de que el hombre es una máquina de creación de ídolos. En todos los casos que nosotros vemos y observamos, también en nuestro país, para ponerlo en un contexto más simple, más llano, nosotros podemos ver cómo nuestro país, la idolatría, hay hombres que quizás porque hicieron ciertas cosas que para ese momento resultaban milagrosas y sobrenaturales, pues a estas personas hoy en día se le brinda cierta adoración y se le tiene como con cierta pleitesía. Cuando nosotros hablamos de deidad, para nosotros esta palabra de una vez nos da a entender de que es de un ser divino que posee algo sobrenatural y se le atribuye la representación de algo o de alguien. Nosotros podemos tomar como ejemplo rápidamente los griegos y el Olimpo de sus dioses. Vemos como ellos a cada estado de la naturaleza divina, ellos de igual forma, pues le atribuían una deidad, un Dios. Lo que estaremos viendo hoy es qué es la divinidad de Cristo, definiciones conciliares, evolución en la Edad Media, la Reforma y la modernidad. En la conclusión, pues estaremos viendo la importancia de la divinidad de Cristo hoy. Como le hablaba hace unos minutos, nosotros vemos cómo los griegos pues le dieron ciertos atributos y tenían como deidades algunos dioses a los cuales ellos nombraron. No vamos a abundar mucho en ese tipo de ejemplo. Nosotros estaremos viendo la garantía bíblica de la deidad de Cristo.
la misma siempre ha sido negada y atacada. Pero antes de nosotros caer en esta parte de que ha sido negada y atacada, quizás nosotros nos preguntemos cuál ha sido la razón, por qué esto ha sucedido, qué pasa. Y es que para nosotros, como seres humanos con una mente finita, nosotros poder comprender, ver a una persona llamarse Jesús, ver cómo anduvo como nosotros, un ser de carne y hueso, con una mente igual que nosotros, también llamarse y ser hijo de Dios y hacer cosas que para en su momento y aún ahora resulta un poco chocante. Y lo que más choca de todo esto es ver cómo hoy día, 2025 años después, nosotros seguimos hablando de esta deidad, de este hombre que trascendió el mundo, que ha impactado el mundo de una manera sobrenatural, que sigue impactando y seguirá impactando. Vemos cómo en cada siglo se han levantado hombres y mujeres que están dispuestos a defender esta verdad sin importar la consecuencia que ésta traiga. Nosotros vemos cómo hombres también de igual forma se han levantado y han querido negar la deidad de Cristo. Entre ellos nosotros vemos la doctrina del arrianismo o arrianos o arrio. Fue un sacerdote y presbítero de la iglesia Paculais. Fue considerado un hereje simplemente porque decía y afirmaba que si Jesús fue creado, entonces era una criatura y no un Dios. Y es lo que hoy naturalmente nosotros siempre seguimos viendo, de que se sigue atacando la divinidad, lo divino de Cristo. Muchos aceptan a Cristo como hombre, aceptan a Cristo de que sí fue alguien que pertenece a la historia, de que fue alguien más. Él sigue afirmando y dice que si Jesús era divino, era un Dios, pero no con la misma dignidad y naturaleza del Padre. De igual forma, piensan los testigos de Jehová. Hay otras, como el Islam y el judaísmo, que solo ven a Jesús como un profeta más y rechazan su divinidad. Les decía hace un momento de que resulta difícil quizás para muchos poder aceptar de que alguien que se haya manifestado en carne y hueso y haya hecho todo lo que Jesús hizo pueda decir también que era un ser divino, y para ellos resulta difícil de que comparta cierta divinidad con Dios, ya que ellos tienden a tener a Dios en un pináculo demasiado alto y entienden que alguien que estuvo en esta tierra pues no puede tener la dicha ni la divinidad que Dios mismo comparte. Y es lo que hoy nosotros vamos a estar viendo en los minutos que estaremos exponiendo. Hay registros históricos que nos afirman acerca de todo lo que Jesús hizo. Fuentes no cristianas afirman la existencia de Jesús y el impacto que éste tuvo en su tiempo y ahora. Escritores tales como Flavio Josefo, escritor judío, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven son algunos escritores, tanto judíos como romanos, que declaran acerca de lo que Cristo fue y de la forma que impactó aún en sus seguidores. Plinio el Joven declara de que en su tiempo él veía cómo estos hombres y mujeres que se declaraban ser seguidores de Jesucristo, pues se reunían constantemente una vez a la semana para adorar, y que entre ellos tenían ciertas señales simbólicas que distinguían sus puntos de reunión y que le distinguía como cristianos. Así se le conocía. Y nosotros podemos ver en el transcurso de la historia cómo Jesús, nosotros siempre decimos de que Jesús dividió la historia, y no dividió la historia simplemente por ser parte de la historia, ser el antes y el después, sino porque bíblicamente, históricamente está registrado de que todo lo que Jesús hizo, pues trascendió lo que fue la mente humana. Para nosotros, negar una parte de Jesús es negarlo por completo. Por esto presentamos el respaldo histórico de hombres comunes que hablaron de su impacto. Solo observamos lo que la gente del camino pregona, las buenas noticias, y que aún hoy en día se siguen pregonando, se sigue hablando, y Jesús sigue impactando y cambiando vidas.
Si este no es un ser divino, ¿quién podría serlo? Estaremos viendo ahora fuentes seguras y confiables de su divinidad, que es nada más y nada menos que la Biblia. Quizás nos preguntemos, ¿dónde habla la Biblia de su divinidad? Nuestra respuesta es simple. Se expresa en toda la Biblia. En toda la Biblia se encuentra en nosotros ver a Jesús manifestado. Y si nos plantamos ciertamente en el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todo lo que el Nuevo Testamento nos plantea, los hombres que hablaron allí, tienen una unidad única y perfecta, de que todos compaginan y están de acuerdo en que Jesús es un ser divino y que era uno con el Padre y de que descendió desde los cielos y se encarnó. Por eso nosotros leímos ciertamente en el primer capítulo del libro de Juan, en sus primeros 3 versículos. Si usted continúa leyendo ese capítulo, usted se dará cuenta del registro que el mismo Juan el Bautista habla. Él era antes de mí. Yo vine primero, pero él era antes de mí. Y Juan dice claramente, nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todo lo que Juan nos presenta en ese capítulo 1 nos habla acerca de que Jesús estaba mucho antes de la creación, durante la creación y aún se mantiene hoy en día. Y es quien sustenta todo lo creado. Por eso Juan dice que por él todas las cosas fueron hechas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por ende, Jesús está antes de que el principio iniciara y está luego de que éste finalice. Evidencia de la deidad de Cristo. Esta está revelada explícitamente en todas las escrituras. Se le atribuyen nombres divinos, atributos divinos, actos divinos, y lo vemos al mismo nivel del Padre y del Espíritu. Y eso queda revelado ahí mismo, en el mismo capítulo 1 del libro de Juan. Simplemente nos estamos basando en ese solo capítulo del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Nosotros vemos cómo Juan alude a esto. ¿Y de qué manera Juan puede llegar a esta conclusión? Simplemente por él mismo, por inspiración propia. Pues no, la misma palabra nos dice a nosotros que todas las escrituras es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, Dios es el único que pudo revelarle a Juan la condición en la cual Cristo era el ser divino y compartía gloria con él. Todo el Nuevo Testamento está cargado de esta verdad. Y para poder confirmar esto, podemos leer en Filipenses capítulo 2, del versículo 6. Nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La divinidad de Cristo sobrepasa el entendimiento del hombre, y esta es la razón por la que el hombre se ve embaucado en querer atacarla y negarla. Y no tan solo el hombre, sino que el reino de las tinieblas de igual forma tratará de distorsionar esta verdad, procurando desviar ciertamente la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, entendiendo la divinidad de Cristo, vamos a entender lo que Cristo hace en nosotros y lo que Él quiere seguir haciendo en nosotros. La Biblia es la fuente segura y confiable de su divinidad. Esta nos revela su existencia antes de la creación y durante la creación. Juan lo afirmó en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Juan nos muestra la procedencia de su deidad, cómo Jesús habita con el Padre, cómo estaba desde el principio de la creación, durante la creación, y dicha creación le obedece. Y la pregunta sería, ¿cómo
la creación puede obedecer a alguien que no le ha creado y a alguien que no sea superior a ella? ¿Cómo puede esto acontecer? Si todo aquel que crea conoce lo que crea y sabe lo que crea, y todo aquel que crea con el fin de que éste o esto al escucharle le obedezca, tiene que configurarlo de una forma que al oír su voz, pues reconozca quién es. Nosotros vemos esto ejemplificado en el libro de San Marcos capítulo 34, cuando se levanta la tormenta. Jesús le dice claramente, capítulo 4, versículo 39, perdón, y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. La creación obedece la voz de su creador, acto que solo la deidad de Cristo puede hacer. La deidad de Cristo. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento, hermano que me escucha y aquellos que lo verán luego, para nosotros poder creer y afirmar esta verdad acerca de su deidad. La Biblia declara que Él es Dios. En el libro de Juan vemos cómo en varias ocasiones Jesús dice ser Dios usando una palabra muy clara. Yo soy. Dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Esto nos recuerda algo muy presente que está en nuestra mente, y es que cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, Dios le dice claramente a Moisés, el gran yo soy te ha enviado. Y vemos a Jesús utilizando esta misma palabra, el yo soy, dándonos a entender de que únicamente para Jesús poder utilizar este término y esta autoridad con la que Jesús la utiliza, únicamente esta autoridad primero tenía que ser dada por Dios. Segundo, Jesús tenía que estar ciertamente donde estaba Dios. Y tercero, tenía que proceder de donde Dios está. Por eso vemos que Juan expresa, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. El logo encarnado. El concepto del verbo logo está cargado de muchos significados, tanto para los judíos como para los griegos. Para los judíos esto tenía que ver con el conocimiento, la sabiduría y todo lo creado. Por eso nosotros vemos que Juan se expresa de esta manera acerca del logo, igual forma para los judíos. Pero para nosotros esta expresión es mucho más y va más allá. Es nosotros ver a Dios encarnado, es Dios hecho carne, es el conocimiento, es todo lo que la palabra en el Antiguo Testamento era sombra, vino en Cristo a ser todo realidad. Lo que simplemente en el Antiguo Testamento se presentaba como una revelación, Juan afirma y nos los presenta como alguien que se encarnó. Esto para nosotros, poderlo digerir, obligatoriamente el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, nadie va a poder creer que todos los atributos que Jesús poseía y que todo lo que la palabra ciertamente presentaba en el Antiguo Testamento vino a encarnarse por completo en Jesús. Por eso es que Jesús es el nuevo pacto. Por eso es que Jesús es quien carga con toda la responsabilidad del Antiguo Testamento y dice claramente de que Él era ese tabernáculo que antes vivía llevando de lugar en lugar. Ese tabernáculo se había encarnado en Él. Todos esos sacrificios que antes en el Antiguo Testamento se hacían, se habían encarnado en Él. Y por eso Él llevó. Alguien que no sea divino no podía llevar todo el peso del pecado que Jesús llevó por nosotros. La Biblia nos sigue desplegando y nos sigue enseñando acerca de su deidad. Nosotros podemos seguir viendo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que el mismo Juan nos declara en esa primera carta, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La preeminencia de su deidad. Cristo es la muestra o semejanza, como la imagen en una moneda o el reflejo en un espejo. Manifestación. En este sentido, Dios es revelado eternamente en Jesús.
Y esto es lo que a muchos quizá le causa cierta discordia, de que Dios se haya encarnado en Cristo, de que Dios haya manifestado todo lo que Él es. Por eso leíamos al principio de que en Él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo de Dios fue baseado en Cristo. Y esa deidad se mantuvo caminando en esta tierra, enseñándonos, instruyéndonos acerca de lo que Él era. Y nosotros podemos ver cómo Jesús comenzaba a hacer uso de ciertos atributos que solo lo veíamos en el Padre o solo lo vemos en el Padre en el Antiguo Testamento. Colosenses 1, del 15 al 17, nos dice claramente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros estamos viendo, si usted no va dando seguimiento, cómo hay una concordancia bíblica, cómo hay un reflejo bíblico de que tanto Juan, que fue un discípulo que se mantuvo al lado de Jesús, pero también Pablo, quien es Jesús quien lo convence de pecado, que no tuvo una experiencia cercana humanamente hablando con Jesús, sino que a Pablo le fue revelado. Pablo no está hablando de lo mismo que está hablando Juan. Es porque la deidad de Cristo es una, y como es una, los que habitan en Él y están con Él le tiene que ser revelada tal y como es. Por eso es que para nosotros es importante nosotros tener en cuenta la deidad de Cristo y lo que esto significa para nosotros. ¿Por qué? Porque en ella nosotros encontramos los atributos divinos de Dios manifestado en Cristo. ¿Cuáles son estos atributos divinos? Eternidad, en Juan 1:1 y versículo 2, Apocalipsis 1:8. Su inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Nosotros encontramos en el libro de Hebreos 13:8, omnipotencia, Mateo 28:18, Colosenses 1:16 al 17. Omnisciencia, Juan 2:24 al 25 y 21:17. Nosotros vemos cómo Jesús interpretaba lo que alguien estaba pensando, cómo Jesús podría hablarle a alguien de lo que quizás nadie más podía decirle. Todo esto acontecía que a causa de que Jesús poseía los mismos atributos del Padre, y esto le daban la categoría de que su deidad era confirmada por el reino de los cielos. Por eso claramente Juan expresa en su predicación: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que si el reino de los cielos se había acercado, quien traía el reino de los cielos tenía que poseer y tener todo lo que en el reino de los cielos habita. Por eso es que Jesús no tan solo utilizó los atributos de Dios, sino que también utilizó nombres y títulos divinos que solo se le dan a Dios, tales como Dios en Juan 1:1, Juan 20:28, Tito 2:13, Hebreo 1:8. Nosotros vemos cómo Jesús hace mención del nombre de Dios, Señor, Dios Salvador, Señor Salvador. Y yo soy en Juan 8:58, Éxodo 13:14. Usted se da cuenta cómo Jesús constantemente vivía aludiendo a títulos que solo Dios lo tenía, a cómo se le veía. Cada una de estas cosas nosotros las encontramos en la Biblia, y por esta razón hubieron hombres que de una u otra forma, cuando esta deidad comenzó a ser atacada, cuando esta deidad comenzó a ser negada, cuando quisieron extraer y quitar de que Jesús ciertamente era 100% Dios, entonces Dios levantó hombres que de una u otra forma tuvieron que defenderla. Y quizás para ponerse de acuerdo tuvieron que crear ciertos concilios y allí poder ir y discutir y ver bíblicamente cómo
lo que uno pensaba era respaldado por la palabra de Dios, que es lo importante. Aquí lo importante no es lo que nosotros pensemos acerca de la deidad, sino que lo importante aquí es qué dice la palabra y si lo que nosotros creemos está de acuerdo a lo que el texto canónico dice. Por eso nacieron el concilio de Nicea y de Calcedonia. En Constantinopla, en el 381, dice claramente: Jesucristo, el Hijo de Dios, es engendrado, no creado, de la misma sustancia, homuosis, que el Padre verdadero, Dios, de verdadero Dios. Wow. Es eterno, sin principio, y comparte plenamente la naturaleza divina del Padre, siendo con él consustancial y coeterno. Usted está escuchando claramente. Cristo es con el Padre consustancial. Es sustancia del Padre. Él es lo mismo del Padre. Por eso es que él le dice a Tomás claramente, él le dice: mira, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Lo que tú estás viendo que yo hago, no lo estoy haciendo porque yo quiero. Yo hago lo que mi Padre quiere que yo haga y lo que él me dice que yo haga. La deidad de Cristo en el libro de Juan se ve manifestada, porque lo que Jesús habla allí con su discípulo son cosas que, si usted la analiza claramente, ¿quién como Jesús podía tomarse esta autoridad de decir que era hijo de Dios? Por esta razón lo querían matar, por esta razón lo querían apedrear, porque se atribuía el título de ser hijo de Dios y por ende, como hijo de Dios, procedía de Dios y tenía todo lo que Dios tiene. No me voy a cansar de decir esto. Por tal razón es consustancial. Y como único nosotros podíamos tener entrada a ese reino de los cielos, disfrutar del reino de los cielos, era que alguien que poseyera y tuviera esa deidad eterna y única del cielo, la manifestara en la tierra y no la contaminara. Y el único que ha podido y puede y podrá hacer eso se llama Jesús. Por eso él claramente determina que él es el camino, la verdad y la vida. Definición según en Efesios, el concilio de Calcedonia: el Hijo eterno de Dios, que es plenamente Dios, asumió verdadera naturaleza humana en el seno de la Virgen María, sin dejar de ser lo que era, uniendo en su única persona dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Por ello, Jesucristo es un solo Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, digno de adoración y obediencia. El hecho de que Jesús haya procedido de María no le quita el ser divino. Todo lo contrario, esto afirma de que su naturaleza humana le permitió vivir en este mundo una vida sin pecado, y esa vida sin pecado es lo que nos ha dado la sustancia y la entrada, y lo que nos revela a nosotros que aún naciendo como hombre, que se humilló, se despojó de toda su gloria, naciendo como hombre, viviendo como hombre, mas tuvo su esencia divina, su comunión con el Padre. Por eso lo vemos de que de una u otra forma, aunque él servía en lo que vino a servir, a dar palabra, a sanar a los enfermos, también se tomaba el tiempo de ir y estar en comunión con su Padre, y apartarse de todo lo periférico, de todo lo que le rodeaba, y estar solo con su Padre. ¿Sabe por qué? Porque su deidad le demandaba mantenerse en conexión constante de aquel que era su fuente y su suministro aquí en la tierra. En la evolución de la Edad Media, siguiendo la fe transmitida por los concilios ecuménicos, la iglesia del medioevo afirmó que Jesucristo, el Hijo de Dios, era eterno Dios. Es una única persona divina, el Verbo, que subsiste eternamente en dos naturalezas completas, divina y humana, unidas hipostáticamente. Como Dios es eterno, omnipotente e igual al Padre y al Espíritu Santo en esencia y gloria, como hombre es verdadero y perfecto, nacido de María Virgen, compartiendo nuestra naturaleza, pero sin pecado. La teología escatológica, especialmente en Tomás Aquino, desarrolla esta comprensión explicando que en Cristo la voluntad y el entendimiento humano
están perfectamente sometidos y en armonía con la voluntad divina, garantizando así que toda su obra redentora tiene valor infinito, lo que le acababa de decir. La reforma y la modernidad. Hoy en día, la reforma tuvo mucho que ver también con traer nuevamente a nuestra mente lo que es para nosotros la divinidad de Cristo, ya que estos hombres y mujeres, pues de una forma u otra, se entregaron en cuerpo y alma por defender la causa de la verdad. Y lo que ellos están diciendo no es cosa que simplemente haya salido de ellos, sino que llegaron a una conclusión argumentativa partiendo desde la palabra. Durante la Reforma Protestante, la doctrina de la deidad de Cristo no fue un punto de disputa con Roma, pues tanto católicos como reformadores aceptaban lo definido por los concilios antiguos. La diferencia estuvo en cómo se fundamentaba y se enseñaba. Número 1, Martín Lutero y Calvino. Número 2, la Cristología reformada. Y número 3, en el periodo post-reforma. Otros reformadores afirmaron con fuerza la plena divinidad de Cristo, pero recalcaron que esta verdad debe derivarse de la autoridad suprema de la Escritura, no de la tradición eclesiástica. La Cristología reformada mantuvo la fórmula de Nicea y Calcedonia, pero la integró en una teología centrada en la gracia y la obra salvadora de Cristo. Su divinidad garantizaba que su sacrificio tuviese valor infinito y eficacia eterna, dándonos a entender que la Cristología reformada lo que hizo fue que tomó lo que se mantuvo, lo que se argumentó en estos concilios y la introdujo con gracia. En el periodo de la posreforma, las confesiones de fe protestante, como la de Westminster, la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg, se afirmaron sin ambigüedades que Jesús es Dios verdadero y eterno, de una misma sustancia con el Padre. Es lo que hemos estado viendo, de que Jesús es uno totalmente con el Padre. Y como le decía ahorita, si me estás viendo a mí, Jesús le decía claramente, tú estás viendo al Padre. Por esta razón, Jesús siempre ha sido atacado y seguirá siendo atacado. Creo que no hay un ser en la historia de la humanidad que haya sido más atacado que la persona y la divinidad de Jesús. La Ilustración y el liberalismo. A partir del siglo XVII, con la Ilustración y el liberalismo teológico, surgieron corrientes que comenzaron a cuestionar la deidad de Cristo. Pero la Iglesia Evangélica Ortodoxa continuaron defendiendo la enseñanza bíblica y conciliar. Algunos reducen a Jesús a maestro moral. Después, la respuesta evangélica se afirma la divinidad del Hijo. Por eso nosotros vemos de que hay muchos hoy en día que lo que hacen es presentar a Jesús, aceptan de que Jesús estuvo, de que fue un profeta, de que fue un maestro más, de que fue alguien que simplemente vino para un tiempo en el que pues era muy poco común que surgieran personas de su estilo. Otros aceptan de que hizo ciertos milagros, pero como decíamos al principio, negar una parte de Jesús es negarlo por completo. Jesús era 100%, como decimos, Dios y 100% todo lo que hizo como humano. Pero esta divinidad de Jesús no puede ser quitada, no puede ser atropellada, no puede ser de él evadida, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento que está cargado de enseñanzas y de revelación bíblica de todo lo que se manifiesta de la deidad de Jesús. En conclusión, la importancia de la divinidad de Cristo hoy
Esto yo entiendo que es demasiado importante porque hoy en día ciertamente nosotros vemos cómo el evangelio, la palabra de Dios, está siendo utilizada. Muchos se acreditan de ser servidores de Cristo, de ser servidores de Dios, de ser alguien que lleva y confiesa la palabra, pero en cuanto a su manejar, a su proceder, nosotros vemos que es todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. El nosotros conocer hoy acerca de la divinidad de Cristo nos evitará de mucho. La confesión de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre no es un detalle doctrinal secundario, sino el corazón mismo de la fe cristiana. Su divinidad garantiza que su obra en la cruz tiene valor eterno, que su perdón es suficiente para todos y que su presencia es real y constante en medio de su pueblo. Negar o minimizar esta verdad es vaciar el evangelio de su poder. Afirmarla es asegurar la esperanza, la adoración y la misión de la iglesia en un mundo que intenta reducir a Cristo a un simple maestro moral. La iglesia debe proclamar con convicción: mi Señor y mi Dios. Juan 20:28. Esto es lo que la iglesia debe de hacer. Mantener, defender esta deidad que por más que el hombre quiera minimizar, por más que el hombre quiera erradicar, el hombre no tiene potestad alguna de poder erradicar esto que es divino, esto que es transformador, esto que vive trastornando al mundo y que seguirá trastornando al mundo hasta que Cristo venga. Así que, querido hermano que me escucha, que nos escucharán en un futuro, para mí ha sido de sumo gozo y placer poder compartir este tema con ustedes, la divinidad de Cristo. Pero hayamos sido edificados en el nombre de Jesús. Estuvo con ustedes su hermano Alexander Medina.